Buenas tardes, amigos y amigas televidentes. Este es su programa del arte al artista. Pues hablando de la importancia de la tecnología, vamos a darle seguimiento todos estos días en nuestro programa. Pues hoy va a estar con nosotros el vicerrector de la universidad, que ya está instalada aquí en Santo Domingo, en Novo Centro. Él es Antonio Reina, quien es ingeniero informático con maestría y nuevas tecnologías. Pues hoy estaremos hablando de la importancia de la educación a distancia, todo lo que usted tiene que saber acerca de eso. Así que no se lo pierdan, ya regresamos. Buenas tardes, amigos y amigas televidentes. Este es su programa del arte al artista. Qué feliz me siento, de verdad. Es un honor para mí compartir con este nuevo proyecto, porque me siento parte de él, de la Universidad CEF, que es el Centro de Estudio Financiero, y también de la Universidad a Distancia de Madrid. Y está con nosotros hoy para compartir diferentes ideas y diferentes conocimientos, el vicerrector de la universidad, el ingeniero informático y también con maestría en educación y nuevas tecnologías, Antonio Reina. Bienvenido a nuestro programa, Antonio. Muchas gracias, Ana. Un placer estar con vosotros aquí. Para nosotros es un placer, Antonio, porque ahora en estos tiempos de crisis, pues estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la tecnología, lo que tienen que saber los maestros a la hora de impartir una clase. Entonces, para comenzar de una vez con esta interesante entrevista que para los educadores es vital, ustedes ya con un año, se puede decir, en el país y con vasta experiencia en Madrid, España, es una herramienta bastante útil y que ustedes de hecho se han encontrado para llevar a cabo estos temas que tenemos ahora con la crisis del virus de la pandemia, con esta pandemia. Antonio, ¿qué importancia tiene la tecnología de la educación a distancia? Sí, pues vamos a ver, es una pregunta realmente buena porque hoy día sí que es verdad que no podemos desligar lo que es la tecnología de la formación, ¿no? De la educación. Hasta hace, vamos a pensar, unos meses, ¿no? Unos años podíamos decir que, bueno, la educación puede ir por un lado y otra cosa que utilizásemos la tecnología para reforzar esta educación, ¿no? Hoy día nos hemos dado cuenta que a raíz de esta situación peculiar que estamos viviendo, la tecnología es completamente necesaria, es indispensable para poder continuar con nuestra formación, ¿no? Con la educación de los nuestros. Por lo tanto, la tecnología y poseer los conocimientos de cómo abordar la tecnología y cómo implementarla en nuestros sistemas educativos es completamente, es fundamental. Es increíble que nos hemos encontrado de frente con estos temas. Ustedes pues también van a dar clases en la universidad, pero ahora que no han podido ustedes implementar las clases asistiendo allá, ¿cómo ustedes la han ido implementando? Bien, nosotros, por supuesto que claro, tenemos el centro, ¿no? Con todas las aulas, vacías por supuesto ahora porque no podemos continuar con esa formación presencial, pero tuvimos o hemos tenido, digamos, la suerte que venimos de la Universidad a Distancia de Madrid, de la UDIMA, ¿no? Que es una universidad que tenemos en España, que es de carácter online, por lo tanto damos formación prácticamente a mucha gente, ¿no? Que está repartida por todos los países de forma online. Por lo tanto, ya veníamos con ese aprendizaje más que de sobra. La UDIMA lleva alrededor de 10-12 años en activo, por lo tanto, llevamos muchos años con ese aprendizaje, con esas metodologías, con todos esos sistemas, con todas esas plataformas. Por lo tanto, tanto nuestros sistemas como gran parte de nuestros docentes estaban ya preparados. Por lo tanto, no nos ha sido muy complicado hacer el cambio de presencial a online. No, yo lo sé, Antonio, porque ustedes de hecho tienen esos desafíos, ya lo vienen afrontando hace años y ya saben más o menos con qué se van a encontrar a la hora pues de que tenían que comenzar también con la educación a distancia, que nunca le pasó por la mente, nunca lo teníamos presente, ¿no? ¿Con cuáles desafíos tenemos
un educador que se puede encontrar con la educación a distancia? Muy bien. Un educador, la educación a distancia, por supuesto, tiene un pequeño inconveniente, pero tiene muchas ventajas, ¿no? No para todo el mundo son las mismas ventajas, los mismos inconvenientes, pero en el caso del docente se encuentra con que no tiene esa presencialidad con los estudiantes, no los tiene delante. El profesor tiene que tener una serie de cualidades, ¿no?, y de aptitudes digitales, por lo tanto, tiene que saber gestionar su aula, tiene que saber crear recursos interactivos, tiene que saber crear presentaciones, crear test, es decir, a través de los recursos disponibles online, tiene que saber captar, mantener el interés del alumno en seguir aprendiendo, ¿no?, en acompañarle su aprendizaje. Muchas veces, si hacemos la comparativa con la presencialidad, el profesor va a clase, ¿no?, da 1 hora, 2 horas, 3 horas de clase, luego se va a casa, puede corregir y al día siguiente pues enseña las calificaciones, hace un análisis del ejercicio, etcétera, ¿no? En esta forma online hay que llevar un seguimiento bastante mayor, diría yo, del estudiante, de cada uno de los estudiantes, porque si no el estudiante va a pensar que está solo en su casa estudiando, que no va a tener una persona al otro lado. Es una pequeña diferencia que podemos encontrar respecto a la presencialidad. Es decir, cuando estudiamos de forma online, estamos en nuestra habitación, estamos en nuestro salón, con un ordenador, con una laptop, y parece que estamos solos, porque no hay nadie más alrededor de nosotros, ¿no? Pero claro, la labor del profesor, dentro de sus competencias digitales, también está la de acompañar, la de asesorar, la de tutorizar continuamente. Sí es verdad que nos obliga bastante a estar conectados con el celular, a estar conectados con el email, con los sistemas de videoconferencia, etcétera. Pero es la mejor forma de atraer la atención de los estudiantes y a mantenerles y acompañarles durante todo su aprendizaje. Hay diferentes herramientas que nosotros podemos utilizar en una clase online. ¿Cuáles son esas herramientas que nosotros tenemos a mano, a diario, que tenemos que conocer? Sí, hay muchas, como bien decías, hay muchas herramientas. Yo podría comentar o recomendar las más utilizadas a nivel global, ¿vale? Sobre todo porque cuando son las más utilizadas normalmente es por algo, y es porque la funcionalidad de estas corresponden con las necesidades de los centros educativos. En concreto, a nivel de gestión de aula, nosotros trabajamos con Moodle, como prácticamente un gran porcentaje del mundo, ¿no?, porque permite gestionar las aulas de una forma muy sencilla para la gestión del profesor y para que el estudiante pueda seguir un curso de forma sencilla también en el sentido de visualización, en el sentido de aprendizaje, que es más amigable, digamos, o es muy amigable la plataforma. Esto a nivel de gestión de aula, ¿no? Donde, ¿qué hacemos nosotros en este aula? Pues subimos vídeos que previamente hemos grabado con alguna otra herramienta de las que hablaremos ahora, ponemos cuestionarios, subiremos unos PDFs con las presentaciones de PowerPoint que hemos visto en clase, pondremos tareas, crearemos alguna encuesta, es decir, hay muchos recursos que a golpe de clic los podemos configurar de forma bastante sencilla. Una vez tenemos controlado lo que es cómo gestionar nuestro aula virtual, pasaríamos a las plataformas como esta que estamos utilizando ahora mismo, ¿no? Es decir, podríamos pasar a plataformas de videoconferencia tipo Zoom, Teams también de Microsoft, podríamos pasar a pues, las diversas que podrá tener Google, ¿no?, Gmail. Hay distintas plataformas que todas tienen bastantes cosas en común, cada una tiene su particularidad, ¿no? Pero al final, si lo que queremos es dar una buena clase, ¿no?, de forma interactiva, necesitaremos poner nuestra cámara, nuestro audio, necesitaremos poder compartir un documento, en este caso una presentación, o muchas veces compartimos lo que es la pantalla completa para poder enseñar pues la aplicación que estamos aprendiendo hoy, para poder ver si estamos en marketing y queremos analizar nuestro posicionamiento, pues compartiremos nuestra pantalla, iremos al navegador, buscaremos a ver, es decir, y todos los alumnos van a ver qué es lo que estamos haciendo nosotros. Eso nos da una posibilidad muy buena de compartir y todos trabajar al unísono, ¿no? Es decir, todos estamos viendo lo mismo y haciendo lo mismo. Por tanto, son herramientas muy importantes. Luego también, a la hora, YouTube está siendo también un recurso muy interesante a la hora de subir muchos vídeos. Pues, imaginamos que nosotros tenemos un canal, ¿no?, nuestro centro educativo tiene un canal de YouTube profesional y vamos subiendo por distintas listas de reproducción pues las clases de matemática, las clases de ciencia, las clases de marketing, las clases de economía, etc. Y de esa forma luego simplemente cogeríamos un enlace y lo pondríamos en nuestro aula
Y bueno, y el alumno lo puede ver. Y nosotros así, YouTube todo el mundo lo conoce, todo el mundo tiene acceso, no necesita ninguna instalación de ninguna aplicación, etcétera. Entonces son muchas las herramientas de las que disponemos. Cada uno, repito, la que más le convenga es la que puede utilizar. Todas son bastante profesionales, sobre todo ahora, que hasta hace un año, pues bueno, eran más a nivel de empresa a empresa, ¿no? Pues hacer alguna reunión o ver amigos tipo Skype y demás. Ahora ya han llegado o estaban aquí, pero ahora sí que podemos decir que han llegado para quedarse. Ahora va a ser muy difícil a corto, medio, incluso largo plazo que dejemos de utilizar estas herramientas para nuestro uso diario. Sí, es increíble lo que nosotros podemos pues hacer por medio de una educación virtual, por medio de una educación a distancia. O sea, todos tenemos que ponerlo a la par ahora. Anteriormente, pues no pensábamos en momentos remotos, pero ahora sí necesitamos pues nosotros cambiar el chip, como digo yo, cambiar la mente para que adelantemos a los nuevos tiempos. Ya regresamos con más hablando de la importancia de la tecnología de la educación virtual en el aula, en la importancia en el profesor. Ya regresamos con más. Museo Nacional Romano. El Museo Nacional Romano es un conjunto de museos de Roma, Italia, dividido en varios lugares de la ciudad. Fue fundado en el año 1889 e inaugurado en el año 1890, durante el Resurgimiento, con el propósito de coleccionar antigüedades que van desde el siglo V a.C. al siglo III después de Cristo. La primera colección se formó con las colecciones arqueológicas del Museo Kircheriano y los numerosos nuevos descubrimientos en Roma durante el planeamiento de la ciudad, después de que se convirtiera en la nueva capital del nuevo reino de Italia. Inicialmente se pretendía que se mostrara en un museo tiberino, que nunca se llevó a cabo, pero en el año 1901 el Estado otorgó el beneficio a la institución de Villa Ludovisi y la importante colección nacional de esculturas antiguas. Su base se estableció en el claustro del siglo XVI, construido por Miguel Ángel, en parte de las ternas del Diocleciano, que aún con su base principal, esta adaptación de los edificios en un nuevo propósito comenzó con la exposición en el año 1911 y se acabó en la década del año 1930. En los años 1990 es una transformación radical. Las colecciones del museo se dividieron en 4 lugares diferentes. En el sótano se encuentran los restos arqueológicos con guía de un miembro del personal del museo. En la planta baja está la primera sección arqueológica e historia del paisaje urbano, que presentan los resultados de las excavaciones y la sitúa en el contexto de la historia de la zona, además de los restos de ese yacimiento. Esta sección también habla de los monasterios de Santa María Domini y Rose, comenzada cerca del siglo VIII, de casas de mercaderes y artesanos medievales, del Conservatorio de Santa Caterina de Ofinari, construido a mediados del siglo XVI por Ignacio Loyola para albergar las hijas de las prostitutas romanas, y de la Bottega Oscura. La segunda sección está en el primer piso y se dedica a Roma desde la antigüedad hasta la Edad Media. Es el museo de la Roma medieval e ilustra la vida y las transformaciones de Roma en su conjunto entre el siglo V y el siglo X. Amigas y amigas televidentes, este es el programa del arte del artista. Pues hoy me siento complacida y para mí es un honor hablar de la educación a distancia, como vengo semanas tratando esto, un tema muy importante. Ahora con nuestro amigo de la Universidad CEF UDIMA, el vicerrector, el señor ingeniero informático con maestría en educación y nuevas tecnologías, mi querido amigo Antonio Reina. Antonio, hablando de las ventajas de la educación a distancia, ¿cuáles
¿Cuáles tú me podías nombrar? Pues muy bien. Hablando de la educación a distancia, encontraría bastantes ventajas, ¿no? Bastantes bondades que nos podemos beneficiar tanto los equipos docentes como los estudiantes, como la ciudad en sí y los países. Es decir, voy a empezar por la más básica. Cuando estamos estudiando a distancia, no nos tenemos que desplazar. Por lo tanto, a nivel, si hablamos de Santo Domingo, ¿no? Que todos conocemos pues, los tapones que hay, ¿no? El tránsito, el tráfico, la cantidad de coches que hay, pues se va a ver en cierta medida, no voy a decir que sea la solución, ¿no? Pero se va a ver en cierta medida ese pequeño cambio a nivel bueno, que la gente no se tiene que desplazar, ¿no? Entonces, por un lado vamos a tener esa ventaja. Por otro lado, vamos a tener la ventaja de que no tenemos que a la hora de planificarnos podemos contar con esos ya no desplazamientos que no vamos a hacer. Es decir, vamos a jugar con esos tiempos también, ¿no? Por lo tanto, ya no necesitamos para acceder al centro a recibir la formación, pues 1 hora de trayecto, media hora, más luego a lo mejor media hora para volver a nuestra casa, etcétera. Por lo tanto, es una ventaja muy interesante también. Otra ventaja es que podemos obtener todos los recursos, es decir, la mejor filosofía, digamos, de la educación online es asemejarse mucho a la educación presencial, ¿no? Para eso, pues lo que comentábamos, utilizamos estas herramientas de videoconferencia, estas aulas virtuales, etc. De esta forma, el estudiante que sí debe asistir a clases, es decir, la idea es que haya un profesor al otro lado y dé la clase con ellos, ¿vale? Pero aún así, todos los recursos o la clase, si desea que sea grabada, el estudiante puede volver a visualizar el vídeo, la explicación, los contenidos, etcétera, hacer uso de los recursos. Otra de las ventajas que podríamos decir es que nos va a enseñar de forma y van a hacer en nosotros una nueva competencia, que es la competencia digital, si no la teníamos previamente, y es la competencia de utilizar plataformas muy extendidas a nivel mundial, que comentábamos anteriormente, y vamos a aprender el learning by doing, ¿no? A la vez que estamos haciendo cosas, vamos aprendiendo otras también. Vamos a aprender a cómo gestionar el aula, los profesores, los estudiantes, a cómo investigar, a cómo utilizar los recursos de Internet para poder seguir las clases, ¿no? También todas estas plataformas, paradójicamente, nos permiten acercarnos más al estudiante que cuando lo estábamos en clases de forma presencial, ¿vale? A lo mejor puede parecer algo raro porque cada uno está... Parece mentira, sí. Claro, cada uno está en un domicilio distinto, pero de esta forma vamos a dar más seguimiento. Sí es verdad que por parte del docente se nos exige, pues a lo mejor más carga lectiva, ¿no? Porque ya no solamente contar las cosas o transmitir un conocimiento, ¿no? Lo que es en la clase, sino que después, offline, ya tenemos que dar seguimiento a los alumnos, ver qué evolución van teniendo durante el curso, ¿no? Entonces, Claro. pues, mandarles mensajes de apoyo a través de los foros, uno a uno. Si uno no presenta unas tareas, pues estar ahí para decir, oye, no has presentado esta tarea, ¿necesitas ayuda? No, a lo mejor el tiempo se está terminando para terminar la tarea. Yo pienso, Antonio, que un profesor a distancia tiene que tener darle bastante psicología, tener bastante psicología para el trato de los maestros, porque yo, por ejemplo, que estaba trabajando con docentes, a estos maestros, y tanto a los maestros como a los niños, hay que trabajarle la parte psicológica. ¿Por qué no la hiciste la tarea? Vamos a ver qué te puedo ayudar, así mismo como tú dices. O sea, son temas individualizados que hay que tratar. Parece mentira que ellos en el curso, uno lo tiene más cerca, están al lado de uno, pero en la casa, a distancia, tú lo tienes todavía más cerquita porque ya tú tienes que tratarlo de una forma individualizada. Estoy, Ana, completamente de acuerdo. Porque además lo que muy bien estás comentando es la psicología que tiene que tener el docente. Y esto es algo tan sencillo como que cuando estamos en un aula presencial, puedes hacer una broma delante de los alumnos y se van a reír, porque junto con la broma hay un gesto corporal, ¿no? De lenguaje no corporal que has hecho. Entonces, esa broma es bien encajada. Esta broma, si lo pasamos a digital por escrito, es posible que no se encaje bien y se malinterprete, por otro lado. Por lo tanto, una de las competencias clave que tiene que tener un profesor, un tutor virtual, ¿no? Todas estas competencias digitales es la comunicación digital. Es muy importante a la hora de transmitir ya no conceptos, sino dar un feedback sobre una actividad o poner cualquier comentario en el foro. Tenemos que tener en cuenta cómo lo va a percibir la otra persona. A lo mejor nosotros lo ponemos con una intención
pero el otro lado, ahí no hay gesticulación ninguna, es decir, van a leer una línea o dos líneas y ya cada uno lo interpretará a su estilo. Por lo tanto, es muy importante jugar con esa psicología también. Y siempre, por supuesto, animar a todos los estudiantes. Por supuesto, oye, muchísimo ánimo, mucho ánimo, ¿qué tal? Oye, lo has hecho muy bien. Siempre todo muy positivo porque, repetimos, cada uno está, entre comillas, solo en su habitación, estudiando. Claro que sí. Hay algo muy interesante y es la importancia de integrar las TICs en la planificación. Es tanto que cuando uno va a trabajar presencial, uno tiene que trabajar con las TICs, pero de manera presencial. Pero todavía esto adquiere más importancia, las TICs, de manera a distancia, en la educación virtual. Por supuestísimo. O sea, hasta ahora estábamos hablando de plataformas pues de gestión de aula, de plataformas o sistemas de videoconferencia y demás, pero para todo esto necesitamos las TICs, ¿no? Necesitamos toda la tecnología de la información, todas estas herramientas. Es decir, para gestionar un aula decíamos que hay que subir recursos, un PDF y demás, pero previamente hay que hacer ese PDF y previamente, antes de hacer ese PDF, hay que hacer un PowerPoint y previamente, antes de ese PowerPoint, hay que hacer un análisis de la información que queremos colgar. Es decir, hay muchas aptitudes que necesitamos tener para llegar a dar una clase, básicamente. Antes de empezar una clase, hemos tenido que hacer mucho trabajo y todo ese trabajo es con las nuevas tecnologías. Bien puede ser lo que comentaba de crear un PowerPoint, que evidentemente la presentación de PowerPoint sea muy ágil, sea muy limpia, sea con cierto colorido. Es decir, vamos a pensar que ya el alumno no está ahí, que nosotros le vemos y le hacemos así si se despista, sino ahora no le estamos viendo y si le vemos es en una cámara. Tenemos que atraerle con imágenes dentro de ese PowerPoint. Esas imágenes tenemos que saber localizarlas y adaptarlas a nuestro contenido. Ese PowerPoint lo tenemos que saber pasar a PDF. Ese PDF, si lo queremos proteger con contraseña o que no se pueda copiar, no se pueda imprimir, tenemos que saber cómo hacer todas esas cosas. Si tenemos que hacer distintos documentos y los queremos comprimir porque ocupan mucho, los queremos subir a un buzón, etcétera, tenemos que saber cómo comprimir todos esos documentos en un zip, en un RAR, subirlos. Es decir, ya no solamente es la parte de la docencia, sino que ahora nos estamos dando cuenta que necesitamos muchas otras capacidades para poder tener buenos resultados, como si fuese la contratación de una DSL que tengamos buena. ¿Por qué? Porque ahora mismo no podríamos tener esta entrevista ni dar una clase si nuestra conexión no es buena. Es decir, tenemos que saber un poquitín de qué requisitos necesitamos. Si nuestra máquina no tiene un rendimiento suficiente, tampoco podríamos dar a esa clase. Entonces tenemos que saber cómo podemos tener o cómo podemos, qué necesitamos para poder dar esa clase, ¿no? Hay herramientas también que nos miden en nuestra máquina si son aptas, si no, si la conexión es estable, si no es estable, si nuestra memoria de la máquina es suficiente o no es suficiente. O sea, que son muchas cosas que lo bueno de todo esto es que lo vamos a ir aprendiendo sin querer. O sea, por necesidad. Claro que sí. Vamos a ir poco a poco. Yo sé que sí, que vamos a ir subiendo poco a poco y que vamos a ir integrando, que ustedes como universidad, como la Universidad de Centro de Estudios Financieros UDIMA, podrían ustedes pues capacitar diferentes estudiantes, que el que no tenga acceso pues de tener una educación virtual como se debe, pues solamente tienen que pues conseguir el teléfono en las redes que aparece. Vamos a decir los teléfonos de ustedes, porque de verdad que sí, es una universidad que está bastante bien ubicada en la Lope de Vega, en Nuevo Centro, en el tercer nivel, y estas personas pues le pueden dar toda información acerca de la educación virtual porque son expertos en este tema. O sea que no tenemos por qué quejarnos porque tenemos una universidad con todos los requisitos para ayudarles al docente, ayudarle al alumnado a resolver sus temas ahora de la educación virtual. Gracias de verdad, Antonio, porque me llena de orgullo que tú estés con nosotros compartiendo estos conocimientos que siempre van a ser importantes para nosotros tener una mejor educación y para el desarrollo. Gracias, de verdad. Muchas gracias, Ana, por esta oportunidad de estar con vosotros aquí ahora mismo. Gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por permanecer con nosotros, esperando que hayan disfrutado de nuestro contenido. Buenas tardes y buen fin de semana.